Hablar de inmoralidad sexual, como decía, es algo grave, muy grave. De hecho, a nivel mundial, 3.000 personas, oiga esto, 3.000 personas diarias se suicidan. 3.000 en todo el mundo. Diariamente, 3.000 personas se quitan la vida, y en la mayoría de los casos tiene que ver con problemas pasionales. El suicidio en el mundo. Hay 1 millón de personas que se quitan la vida en el año, y el tema principal, problemas pasionales, violencia familiar, desuniones, divorcios. O sea, esta situación entonces, amados hermanos, es grave, muy grave, y vale la pena que la iglesia del Señor se prevenga de todo esto. Dentro de todas estas personas que se han quitado la vida, también incluye las violaciones sexuales. Hace poco, que mucho tiene que ver para que esto se esté dando, nuestra formación con la cual nos formaron desde niños. Y Dios bendiga a los jóvenes que están acá, que pudieron venir a los pies de Cristo desde que eran unos niños, escuelita dominical, y que han permanecido aquí, porque también hay un índice grande de deserción en la iglesia evangélica cuando la niñita ya tiene 13, 14, 15 años, se van y regresan ¿cómo? Con una pancita o chineando un bebecito. ¿Qué podemos hacer? Muchos de nosotros también venimos tarde, o no tarde, pero venimos ya viejos. En el caso personal, yo vine a los pies de Cristo a la edad de 43 años. Golpeado, maltratado, las consecuencias de vivir una vida de inmoralidad desde mi niñez provocó en mí una ruina completa. El consejo que yo tenía era el consejo de un padre que también era esclavo del pecado, y imagínense los consejos que podríamos encontrar en el mundo. Para los hombrecitos, de lagartija para arriba es cacería. Imagínese usted. El mundo, el diablo metiendo veneno en los jóvenes para destruir nuestra vida, pues él ha venido a hurtar y a matar y a destruir. Bendito sea el Señor. Pero gracias al Señor tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo y de nacer de nuevo. Y comienzo con esto, mis hermanos, mis hermanas, porque este problema es serio, es grave, al grado que muchos pudimos llegar a creer o a pensar que para nosotros ya no había solución. Muchos jovencitos han fracasado desde pequeños porque vivimos desorientados, pero un día venimos a los pies de Cristo y nacemos de nuevo, y bajo la instrucción y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, de la voz de Dios hablando a nuestra vida cambia y tenemos nuevas oportunidades. De manera que independientemente cuál haya sido tu situación, al igual que la mía, en Cristo hay una solución. Amén. Claro que sí, hay una solución. ¿Cómo vencer la tentación sexual? Bueno, en primer lugar lo hacemos cuando obedecemos
la voz de nuestro Padre, pero de nuestro Padre celestial. ¿Sabe? Los padres naturales de alguna manera no es que nos deseen mal. Si ellos fueron instruidos mal, nos van a educar mal. ¿No es cierto? Pero si nosotros obedecemos la voz de nuestro Padre celestial, todo cambia. Bendito sea el Señor. Porque en los primeros 7 versículos, y con eso que yo quisiera comenzar. Busquen el Proverbio 5. Vamos a leer el versículo 1 al 7. Y luego vamos a ver cómo Dios en nuestra vida hace la diferencia. Cómo Dios en nuestra vida puede marcar y puede bajar el índice de inmoralidad sexual en este mundo. Somos como iglesia la sal de la tierra. Bendito sea el Señor. Vea, nuestros hermanos, entre todos desarrollamos los 23 versículos del capítulo 5 y todos ellos hablan precisamente de las estrategias para poder vencer las tentaciones. Así vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor, que a la letra dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Y ahora, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Bendito sea el Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Decía que para vencer las tentaciones sexuales, estas se vencen cuando obedecemos la voz de nuestro Padre. Cuando ponemos atención a su sabiduría, a su conocimiento. Para oír la voz de Dios, la oímos cuando leemos su palabra. Cuando leemos su palabra. Para poder vencer la tentación, entonces hay que vivir meditando en la palabra del Señor. Para oír la voz de Dios la oímos, además de cuando leemos la palabra, cuando escuchamos al predicador, cuando meditamos en el mensaje, cuando buscamos a Dios en oración, cuando le buscamos en ayuno, cuando estamos activos dentro de la iglesia del Señor. Y eso nos garantiza, mis amados hermanos, librarnos de la tentación. ¿Sabe que hay 2 extremos? La voz del diablo y la voz de Dios. Si nosotros oímos la voz de Dios, si nos acercamos, están los 2 extremos. Estamos en medio. Si yo me acerco a la palabra de Dios, o es decir, a escuchar la voz de nuestro Padre, yo me estoy alejando más de escuchar la otra voz. Es decir, me alejo de la tentación. El diablo tiene diferentes carnadas, así como el pescador, depende de qué va a pescar, así es la carnada que va a utilizar, ¿verdad? Si él va a pescar pesca de alta altura, así le llaman esa pesca de los peces grandotes, ¿verdad? Como
como los atuneros es pesca de altura. Entonces las carnadas son especiales para ese tipo de pescados. Pero si se quiere pescar, digamos, huiches, la carnada es más pequeña. Pues el diablo, una de las mejores carnadas que le da resultado es la tentación sexual. Entonces, entre más nos acercamos a la palabra, nos alejamos de la tentación sexual. Entre más nos retiramos de la palabra, más propensos estamos de caer en la tentación sexual. Entonces, en la iglesia, ¿quiénes son los que caen? Le decía yo a un hermano, no se necesita ser profeta, ni hijo de profeta, para poder ver quién está propenso a caer en la infidelidad sexual. Y es aquel que vemos que ya casi no viene al culto, que ya casi no quiere leer la palabra del Señor, que cuando le hablamos y le preguntamos por qué no viene, se pone a la defensiva. ¿Ya ha visto usted esos? Y antes que uno les vaya a decir algo, ellos dicen, no, mejor ponen tranca a la puerta para no poder entrar. Y uno dice, si sigue así, puede caer. Hay que ayudarle. Si entre más nos alejamos, más propensos estamos al pecado, a la inmoralidad sexual. Entonces, para poder vencer la inmoralidad sexual o la tentación sexual, lo primero, y eso lo enmarca los primeros 7 versículos, del 1 al 7, precisamente los que hemos leído. Guardar, poner atención a la palabra, a la sabiduría de Dios y saber aplicar la palabra. Aplicar la palabra es usar con inteligencia el conocimiento en nuestra vida práctica. Usted puede saber de memoria los 23 versículos del Proverbio 5 y usted no se va a librar de caer en la tentación a menos que usted aplique la palabra en su vida diaria. Y eso es ser inteligente. El Señor lo dice en el primer versículo: inclina tu oído a mi inteligencia. En el capítulo 7 dice que haz de la inteligencia tu hermana. Mire, el Señor nos está diciendo, tenemos que actuar con discernimiento, no solo la palabra por la palabra, mis amados hermanos, sino que debemos de discernir sobre las razones de Dios, sobre los mandamientos de Dios, sobre la ley. Y esta debemos de tenerla y cuidarla y guardarla como a la niña de los ojos nuestros. Debemos de atarla a nuestras manos, atar ese conocimiento en la vida práctica. Es que cuando caemos o estamos a punto de caer en la tentación, pues en nuestras manos debe estar esa palabra de advertencia que nos permite fortalecernos para decir no a la tentación, no al pecado. Bendito sea el Señor. Tenemos que guardar el consejo, tenemos que conservarnos, tenemos que acercarnos más a la palabra. Jóvenes deben de acercarse más a la palabra. Ahora, ¿y los viejos? ¿Y los viejitos? Con mucha más razón. Amén, con mucha más razón. ¿Sabe que el promedio de suicidios está entre la edad de 13 a 44 años? Los niños, por su inmadurez, caen en la trampa. Y los viejos de 44 para allá, de igual manera, caen en la trampa, caen en la tentación, quieren volver a una infancia que ya pasó. Y la mezcla 40 y 20 es mortal. ¿Usted lo entiende? ¿Verdad que sí? Pero la mujer extraña, que es salamera,
que destila como la miel, ¿verdad? Atrae, la tentación atrae. Y el viejito panzón le dice, no, si usted todavía la hace, mi hermano. Usted es hermoso, por no decir panzón. ¿Por qué? Porque el diablo, mis amados hermanos, el diablo suma almas, no cuerpos. El diablo suma y roba y destruye almas, no cuerpos. De manera que el viejito puede estar ya, pues todo en sus huesitos, ¿verdad? Pero el diablo quiere esa alma y la quiere robar. Y le va a llegar la tentación, pero la mejor manera es acercándonos. Entre más nos acercamos a la palabra y a la voz de Dios, más nos alejamos. Amén. Más nos alejamos, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. En el mundo nos enseñan al revés. En el mundo nos dicen que la distancia más cerca entre un corazón y otro es la línea recta, ¿verdad? Si queremos medir cuál es la distancia más corta para llegar de aquí donde estoy a donde está la hermana María Zárate, ¿cuál es la distancia más corta? La línea recta. Nos lo enseñan en la escuela, nos lo enseñan en la universidad, pero Dios nos enseña de otra manera. La manera más cerca para llegar al corazón de mi esposa está por allá afuera. La distancia más cerca para llegar donde ella es llegar a Dios y de Dios a ella. Es un triángulo que nos une, amados hermanos. Es un triángulo que une las familias. Dios en primer lugar. En el mundo nos enseñaban diferente. Mi papá me decía, mira hijo, si quieres conquistar una cipota, nunca andes buscando mediadores. ¿Cómo le llaman los jóvenes a esos mediadores? Razoneros. No. Al final el razonero se queda con la cipota. Si querés conquistarla, la distancia más recta, mira, al corazón de ella. Y si no tenés valor de hablarle, mírala. Mírala. Mire pues. Pero Dios nos enseña de otra manera. Dios nos enseña de otra manera. ¿Quieres llegar al corazón de la que va a ser tu esposa, joven? Mi papá me decía, pela bien los ojos. El Señor me dice, cerrá los ojos. Busca la presencia de Dios. Pide dirección a Dios para que te dé la ayuda idónea. La ayuda idónea. No es abriendo los ojos. En el mundo es que nos decían así, pela bien los ojos. Dios nos dice, cierra los ojos. Busca la presencia de Dios y pide la dirección de Dios. Yo conozco muchos matrimonios que han fracasado porque lo que han querido buscar es una licencia para pecar. ¿Sabe qué es una licencia para pecar? No, yo me caso con esa cipota y ya estuvo. Y tal vez no tengo ni trabajo. Pero cuando buscamos primero la voz de Dios, pues el Señor nos dice, mire hijito, ¿usted quiere casarse? Sí. ¿Ya tiene trabajo? No. ¿Ya tiene novia? Sí. Pues deje la novia, busque trabajo, trabaje un par de años, prepárese y cásese. Eso dice Dios. Pero si nosotros hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice, ¿qué va a pasar? Nos va a ir mal. Nos va a ir mal. El Señor nos dice en 1 Corintios que el hombre no debe separarse de la mujer más que por mutuo acuerdo para la oración. Algunos agarran el mutuo acuerdo para
Me voy 1 año, 2 años para Estados Unidos, abro una cuenta en el banco y me vengo con dólares después de 3 años. ¿Está actuando según la dirección de Dios? Dios dice no. Una distancia de separación corta por mutuo acuerdo para la oración, no para hacer dólares. Entonces, si vamos contra el mandamiento de Dios, que es lo que tenemos que guardar, ¿qué va a pasar? Nos va a ir mal. Un hermano me dijo, mire hermano, ¿y usted qué dice? Fíjese que mi novia quiere irse para Estados Unidos primero, vamos a hacer un capital y cuando de aquí a unos 2, 3 años ella viene y se casa. Y le digo yo, pues mira, sin ser profeta te digo, sin ser profeta te digo, algunos dicen el santo dice y todo eso, ¿verdad? No, sin ser profeta, a la luz de la palabra profética más eficaz, que es la palabra de Dios, te va a ir mal. ¿Sí? Un día se fue una jovencita así. Era la mamá de 3 de mis hijos. Una economía y después esto y después lo otro. Y me dice, ya un hombre maduro, prepárese hombre, me dijo, prepárese. ¿Para qué? Le digo yo. 8 meses lo más, me dijo. 8 meses lo más. A los 8 meses ya la habían decomisado. Cuando actuamos contra lo que la palabra de Dios dice, nos va a ir mal. A cualquiera. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria al Señor. Para vencer la tentación, en primer lugar, debemos de obedecer la voz de nuestros padres. Para los jovencitos, escuchen a su papá, escuchen a su mamá, no les va a dar un mal consejo. Pero sobre todo y con mucha más razón, escuchemos la voz de Dios, la voz de nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Ya del versículo 8 al 14 de este Proverbio 5, amados hermanos, nos da una indicación estos versículos de lo importante que es para vencer la tentación sexual el que nos alejemos de ella. Nos alejemos de ella. No, si solo amigos somos. Te va a ir mal, hombre. Te va a ir mal. Nos alejemos de ella. Decía nuestro hermano Jairo, elimine esos contactos, hombre. ¿La tiene en Facebook? Elimínela. Bloquéela. Que de chat en chat en chat, cuando menos acuerde, va a estar encharcado, como dice el pastor. Así de sencillo. La cantidad, el índice de infidelidad hoy en El Salvador se ha incrementado y una de las causas es el Facebook. El Facebook. Debemos de tener mucho cuidado. El Señor nos dice en estos proverbios, desde el 8 al 14, que hay que apartarnos de ella. Hay que apartarnos. ¿Sabe lo que le pasó al del capítulo 7, verdad? Ese andaba en lo oscuro, allá camino a la casa de ella. ¿Qué andaba haciendo ahí? Yo me he encontrado con hermanitos que andan de repente allá como a las 9 de la noche, allá por el parque de la familia, que andan buscando. Y solos. Peligroso. El hombre insensato cae en la trampa, porque la mujer mala anda al acecho. Ella quiere cazar, pero cazar con Z. Caza el alma del insensato. De manera que nosotros debemos de apartarnos de ella. De no hacerlo, se pagan facturas caras.
¿Sabe? Dice la palabra que los caminos de ella son inestables. El camino de la mujer mala es inestable. Es una mujer que viene de ya destruir un hogar, de haber traicionado a su pareja. ¿Qué le hace creer a usted que no le va a traicionar también a usted? Va a caer. Como dice el Proverbio 7, como el ave cae en la red. Como el ave cae en la red. Y no se da cuenta hasta que la saeta, que es una flecha, atraviesa su corazón. Fíjese que yo siempre decía, ¿cómo es posible que un hombre sea capaz de volverse loco por una prostituta? O sea, porque decía yo, tal vez otra mujer, ¿verdad? Pero una mujer así, declarada abiertamente, ¿cómo es posible? Y sí es posible. Dice el proverbio que es como una fosa profunda. Usted se va hundiendo, lo enreda con sus salamerías, de tal manera que cuando usted cree que se puede escapar, ya no se escapa. Está atado. ¿Sabe qué hace la serpiente? A la hora de inyectar el veneno realmente es para adormecer a las personas. El problema es que como el veneno es tan fuerte, le da un paro y entonces se muere por el paro cardíaco. Pero el objetivo es adormecer a la bestia que ella va a engullirse. Y así actúa la mujer. Y la mala mujer empieza con sus salamerías. Fíjese que el bus me dejó. No cree que me da raya. Ahí va tendiendo la red. Ahí va tendiendo la red y uno no se da cuenta. Hasta que la saeta traspase el corazón. Como pueblo del Señor tenemos la palabra de Dios para advertirnos del peligro, mis amados hermanos, porque las facturas que se pagan son caras, muy caras. Bendito sea el Señor. El proverbista compara a este tipo de mujer, o tener una relación con esta clase de mujer es como vertir nuestras fuentes en las plazas o en las calles, porque ahí es el lugar donde andan esas mujeres. Plazas, en las calles, y así se van regando hijos, y después las facturas son caras. Y allí salen esos inventos, ¿verdad? De que no es padre sino el que visita la procuraduría, ¿verdad? Y empieza a pagar por factura a los hipotes, por facturas. Y todos sus bienes se van perdiendo. Y ahí va trabajando el pobre, y va trabajando hasta que sus huesos se secan. ¿Sabe cuál es la sentencia del mujeriego? Morir solo. Ese es, morir solo. Y usted conocen muchos que han terminado, que se vienen a dar cuenta que ya murió porque los opilotes empezaron a dar vueltas ahí sobre la casa. El hombre mujeriego termina solo. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia. Amados hermanos, quiero decirles que cuando yo vengo a los pies de Cristo a los 43 años, mi sentencia esa era. Pero en la cruz, el decreto contrario fue lavado con la sangre del Cordero, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Y cuando yo quiero ordenar mi vida,
Y cuando yo quiero casarme, mi madre dijo, no, estás loco vos. Si yo te he procreado, yo te he traído al mundo, yo te conozco. Vos no sos hombre de una mujer. Pero lo que una persona que no tiene a Cristo no sabe es que cuando somos lavados con la sangre del Cordero, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasan, amados hermanos. Y aquel mundo de fracaso, de dolor, se transforma. Y entonces ordenamos nuestros pasos. Hay oportunidad para todos, para nacer de nuevo en Cristo, amados hermanos, y hacer un hogar conforme a los principios, al conocimiento, a la sabiduría de Dios, para vivir feliz. Gloria a Dios. Yo a veces escucho personas que tienen 1 año de casado. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente mi hermanito? Sí, es que es un paraíso. Es un paraíso. Claro, tiene 1 año. Espérese ya con 18 años. ¿Sabe qué? El 17% de los que se casan, el 17% de los que se casan terminan divorciándose. El 17%. El 83% no se divorcian. A mí me gustó esa noticia, no es tan mala. Pero 83% de no divorcio significa que todo es azul y color de rosa. No. Aprendemos, unidos en Cristo, a vivir en las buenas, a vivir en las verdes, a vivir en las maduras, a vivir en todo tiempo, en pobreza, en riqueza, amados hermanos. En Cristo aprendemos a vivir como el modelo del Señor. El Señor no ha diseñado el hombre para que viva solo, ni la mujer para que viva sola. Y cuando nosotros decimos, no, yo voy a vivir solo y yo no me caso, ¿está contra el principio de Dios? ¿Cómo le va a ir? Mal. A menos, dice Pablo, que tenga el don de continencia para dedicar toda su vida al Señor. No, hombre, alguien con el don de continencia es una persona que está activo aquí al brazo derecho del pastor, sirviéndole al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Es una persona que no tiene hijos por otros lados. Pero alguien que ya tuvo un hijo y que me diga que tiene el don de continencia, yo creo que tiene el lindón de la mentira, mano. El tal es un mentiroso. No hay continencia. ¿Hay el don de continencia? Sí, claro que sí, lo hay. Y tenemos buenos ejemplos de ello. De hombres, de mujeres que se han dedicado al servirle al Señor en todo tiempo. Pero si no, Pablo recomienda a las señoras de 60 para abajo, no sé cuántas hay aquí, cásense. No, dice alguien, es que yo no le quiero poner a mis hipotes padrastro. No, dice otro, yo no quiero ponerle a mis hipotes madrastra. Pero óigame, el modelo de Dios es que el hombre no esté solo, es que la mujer no esté solo. Fíjese de que hace unos días mi hija me mandó unas cositas y mi esposa dijo, sí, dijo, de 1 año 4 meses recibí esta cipota. Hoy tiene 20 años ya. Y nada me mandó. Y me dice mi hija,
Me duele el corazón porque quise mandarle a Miriam y no pude hacerlo. Porque claro, vive con su madre, ¿verdad? Y entonces le dijeron, no, no vayas a mandar nada. Amados, uno se gana el amor de los hijos. Cuando nosotros dispusimos ordenar nuestra vida, como les digo, yo tenía 43 años, ella 30 y tantos años, y veníamos sufridos y golpeados. Pero una vez en Cristo y con el amor que da Cristo a nuestro corazón, pude decirle, tus hijos son mis hijos y mis hijos son tus hijos. Y mi niña pequeña tenía 1 año, 4 meses. Y convivió más con mi esposa que con su mamá en la carne. Y les digo, es algo maravilloso cuando se conforme al modelo que Dios nos da. Amados hermanos, el Señor nos pide que nos apartemos de ella para librarnos de las tentaciones. El Proverbio 23 lo expresa de esta manera. Usted lo ha leído. Dice, no mires el vino cuando rojea, ni cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente, pero al fin como serpiente morderá y como áspid provocará dolor. De manera que el consejo es, no mires. Ahora, bueno, pero eso es para el vino. Pero y para la mujer, ¿sabe qué dice Oseas? Capítulo 4, versículo 11. Oiga bien. Fornicación, vino y mosto quitan el sano juicio. De manera que la solución es no mirar. En otras palabras, es apartarse, mi hermano. Es apartarse. No mire. No codicie su hermosura. No hay que mirar. Pero a veces andamos de mirones nosotros. Peligro. No mires. Apártate de ella para librarnos de las tentaciones. De su blandura de lenguas, amados hermanos, hay que cuidar nuestros oídos. No le ponga atención, hombre. Al final, usted va a sufrir. Cuando menos acuerde, va a estar bien enredado y no va a poder salir aunque quiera. Bendito sea el Señor. Para poder ser libre de las tentaciones sexuales, amados hermanos, ya dijimos, en primer lugar, oír la voz de Dios. En segundo lugar, apartarnos de ella, no mirar, bendito sea el Señor. Pero el tercer punto, amados hermanos, es serle fiel a nuestro cónyuge. Vencemos la tentación sexual cuando somos fieles a nuestro cónyuge. ¿Y cómo poder ser fiel a nuestro cónyuge? ¿Sabe que la palabra infidelidad significa? ¿Qué significa? Infidelidad, etimológicamente por su raíz, es no feliz. No feliz. Entonces el tercer consejo es que hay que ser fieles a nuestra pareja y saber admirarla a ella, deleitarnos en ella como a un pozo, bendito sea el Señor, pero con un pozo con raudales de agua abundante. Esto es admirarla, es disfrutarla, es vivir feliz con nuestra esposa. Esposo, deleítese en su esposa, esa es la que Dios le ha dado. Y usted llenito, satisfecho y sin sed, ¿quién lo va a provocar, mi hermano? El problema es
Cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? 1 Corintios 7:5. No os neguéis. No os neguéis. Pero de repente la esposa, mi amor, tengo dolor de cabeza. Mi amor, sigo con el dolor de cabeza. Mi amor, viera que no se me quite este dolor de cabeza. Y entonces el hombre siente sed. La palabra del Señor, si nos apartamos de la palabra de Dios, caemos en la tentación, mis amados hermanos. Ahí es donde se compara a la mujer con como la cisterna. Una cisterna, mi hermano, solo para un hombre, selladita, para uno nada más, no para otro. Qué hermoso es eso, mis amados. Como una cisterna, como un pozo, como un manantial, como una linda gacela. Hay que hermosearnos, hay que disfrutarnos, no negándonos a nosotros mismos. Cuando no hacemos esto, le damos oportunidad al diablo para caer, para que el hombre caiga a través de la tentación. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que disfrutar a la mujer. ¿Qué pasó con Eva? Eva, ¿quién la tentó a Eva? La serpiente. ¿Sí? ¿Por qué tentó la serpiente a Eva? Porque Eva estaba sola. Entonces, caballeros, no dejemos mucho tiempo solas a nuestras esposas. Dice Dios. Esposas, no dejemos mucho tiempo a estos caballeros. Porque si lo hacemos, estamos desobedeciendo la voz de Dios y nos va a ir mal. Entonces dijimos, para librarnos de la tentación, obedecer la voz de Dios. Amén. Alejarnos de ella. Amén. Disfrutar a nuestra pareja. Disfrutarla. Y tercero,
Cierre los ojos y pida la dirección a Dios. Sí. Que la distancia más cerca para llegar al corazón de su futura esposa es de Dios primero al corazón de ella. Dios nos bendiga a todos, mis amados hermanos, y nos llene de felicidad. Vivir bajo la gracia de Dios es vivir en felicidad en Dios. Dios les bendiga.